Bienvenidos a Animalmente, el podcast que desentraña la conexión única entre mente y el instinto animal en el fascinante mundo de los negocios. CEOs y líderes empresariales nos cuentan sus historias, obstáculos, triunfos y las técnicas que emplearon para sobrepasarlos y conseguir el éxito en sus negocios y vida profesional. Buenas, bienvenidos a un capítulo más de Animalmente Podcast, donde en cada episodio entrevistamos a un CEO y referente del mundo empresarial y escuchamos su historia en primera persona de cómo integra su lado animal con su lado mental. Y en el día de hoy estamos acá con Lucas Posadas. No voy a decir más nada. Lucas, quiero que te presentes vos. ¿Tenés ganas? Sí. Lo vas a contar mucho mejor que yo. Genial. Me gusta eso de integrar el lado animal. Con el mental. Sí, soy de los que creen que somos mucho más animales de lo que a veces habitualmente creemos, ¿no? Sí. O sea, me siento más cercano todavía a un animal que a una computadora. Bueno, nada, después si querés te cuento un poco más Entramos en ese doble clic. Entramos en ese doble clic. Bueno, soy Lucas Posadas, soy el fundador de Takenos, una billetera para principalmente trabajadores cross-border, pero ayuda a globalizar un poco la economía de las personas. Uh-huh. Basados en tecnología stablecoin, cripto. Uh-huh. Estamos en el mercado hace 2 años y medio. Yo personalmente trabajo en el sector financiero hace más de 5 o 6 años y en tecnología desde que tengo 14 años. Toda la vida. Toda la vida, sí. La mitad, casi. Un poquito más de la mitad. Y el recorrido con Takenos creo que tiene un poco que ver con mi historia, ¿no? Al menos el inicio de Takenos. Yo había trabajado en Digital House, una compañía de entrenamiento en habilidades digitales, y había empezado a ver un poco la transformación del talento y de la fuerza de trabajo, pero también de un montón de sectores de la economía. Después migré a un grupo bancario y ahí fue cuando por ahí aprendí un poco más de todo el ecosistema core financiero, toda la tecnología más core. Y bueno, en un momento de mi vida estaba como llegando a los 30, ¿viste? Y me había agarrado eso de, tengo que hacer lo que quiero hacer en la vida. Este es el momento. Este es el momento. Y ahí fue cuando dije, bueno, me voy a lanzar a emprender. Y creo que no hubiera llegado al momento del insight de Takenos si no hubiera pasado previamente por estas principalmente 2 experiencias, ¿no? Que fueron 8 o 9 años de mi recorrido profesional, que fueron muy significativas para mí. Por eso quizás no soy una persona que necesariamente defienda a rajatabla el mundo emprendedor por sobre el trabajo en relación de dependencia o más corporativo. A mí personalmente me acompañó un montón, ¿no? Obviamente hoy no me imagino de vuelta. Sí, de vuelta. Pero para mí fue muy valioso. No, y aparte esto digo, ¿no? El haber formado lo tuyo después de haber pasado por todo lo otro, ¿no? Es como haber tomado lo mejor de todos los mundos para hoy formar esto que de alguna manera tiene tu ADN, ¿no? Sí, 100%. Y en eso de lo mejor, quizás fue también uno de los incentivos, ¿no? Había algo en mi creencia sobre cómo era la cultura alrededor de la construcción de tecnología que por ahí no lograba. Pero también pasa porque obviamente mientras uno mayor capacidad de liderazgo tiene en términos del rol institucional y de la formación de una compañía, bueno, más puede influir, ¿no? Las 2 compañías en las que trabajé tenían culturas increíbles, pero yo quería armar una diferente. Y la propia. La propia, sí. Y ahí fue donde dije, no solo tiene que ver con la tecnología que quiero construir, sino con cómo llegar a un proceso de construcción de tecnología constante y continuo a partir de un método de trabajo, una cultura de trabajo, una forma de pensar las relaciones con los demás y el trabajo en equipo. Bueno, eso lo vimos hoy, ¿no? O sea, yo lo vi, acá estamos filmando en la casa, básicamente. En la casa de la Takenos. Take House. Y se siente así. Entonces, eso de alguna manera es parte de
el sentido de familia, ¿no? De Sí. alguna manera. O sea, es una casa de la familia que están creando y construyendo y este ADN, ¿no? Que siento que todos tienen. Entonces, eso creo que es algo súper lindo y... Hay un libro que se llama The Culture Code, no me acuerdo el autor ahora, pero toma esta keyword que vos mencionás de familia y una de las cosas que el autor entrevista, como si te dijera, 300 empresas y lo que hace es tratar de hacer un análisis comparativo de comportamientos o pensamientos o formas de trabajo, etcétera, que están relacionados a la cultura de la compañía para poder decir, bueno, esta compañía es más exitosa o no por estos parámetros, ¿no? Tiene su análisis, uno lo podría juzgar, Sí. hablar del método científico, no importa, pero una de las cosas más interesantes que dice es que las compañías cuyos integrantes se perciben en una familia, como en un tipo de familia o menciona que es parecido a una familia, son las más exitosas. Sí, totalmente. Y eso es algo que a mí me quedó grabado cuando lo leí. Y bueno, creo que no es lo mismo. También en una compañía a veces uno tiene que desvincular gente y por ahí en la familia al menos no es tan habitual. No es tan habitual. Sí, No es tan está habitual, claro, está claro. o no se toman las decisiones de esa forma. Después, emocionalmente sí hay desvinculaciones en la familia, ¿no? Hay gente que no forma parte más, al menos emocionalmente, de una familia, pero no pasa tanto, o no forma parte de una regla convencionada como sí pasa en las compañías, de que a veces las compañías tienen menos recursos. Sí, hay que reestructurar, lo que sea. Sí, total. Contame un poco para meternos en tema animalmente, que yo no lo sé todavía, hago este spoiler también. De los 32 animales y valores, ¿cuál elegiste y por qué? Elegí el mono. La comunicación. La comunicación, sí. Elegí el mono primero porque cuando era muy chiquito y íbamos, yo soy de Río Gallegos, bien al sur. Bueno, por ahí los que no conocen, es una ciudad, localidad, medio pueblito, pero muy, muy, muy en el sur de la Argentina, Sí. o sea, cerca de la Antártida, o sea, es en la punta del continente. Estamos más cerca de la Antártida que de Buenos Aires. Sí, lo que hicimos eso, es cierto. Y nosotros íbamos de vacaciones a la casa de mi familia en una playita, un poquito en el norte, también Playa Patagonia, que se llama Playa Unión, también playita pueblo, que está en Chubut. Y yo me acuerdo de muy chico ir, y claro, en esa época, estamos hablando 90s, no había internet, y sobre todo en un pueblo, o sea, tenías electricidad y ni siquiera tenías cable. Y yo me acuerdo que tenía 5 o 6 años y una de las cosas más habituales que se hacía en la casa de la playa o en la playa misma era leer los horóscopos chinos de Ludovico Esquirru. Sí. Y mamá tenía también. Y era como tipo horas y horas y horas y era como, bueno, ahora es mío. Y todos los años era lo mismo, porque claro, Ludovico todos los años tenía un libro. Te saca el libro, sí. O había había un astrólogo. Estaba Ludovica y había un astrólogo que también tenía su libro, no me acuerdo el nombre. Y bueno, yo era mono de agua. Mono. Y siempre hacíamos el chiste que era mono de agua porque iba a la playa, ¿no? Ok. Entonces yo de chiquitito ya jugaba con un poco el rol del mono y hacer un poco monerías, ¿viste? Siempre me gustó mucho el humor, entonces... Y también lo empecé a relacionar con la comunicación, también porque en algún punto fue una línea en la historia de mi vida, la comunicación. Yo primero hice un bachiller en comunicación, arte y diseño, y después hice una carrera universitaria en comunicación publicitaria y marketing. Así que en algún punto el desarrollo y yo cuando era chico era muy tímido, así que para mí siempre fue un desafío. Y en la comunicación online empecé a encontrar un lugar de contención. Cuando era adolescente estaba mucho en los foros y escribía mi blog. Estamos hablando del año 2007, 2008. Claro, porque podías expresar tus ideas. Sí, pre-redes sociales y ahí ya empecé a encontrar un lugar con la comunicación que era diferente a por ahí las limitaciones que yo tenía en la sociabilización a esa edad, que era... No me gustaba ir a jugar al fútbol con los pibes del barrio y no lo sentí, me ponía tímido y me atemorizaba y en el colegio tenía problemas de sociabilización también.
Y bueno, de repente en internet te encontré. Era tu refugio, digamos. Era un refugio que es muy loco, ¿no? Pero ese refugio después se convirtió en en el universo. ¿Quién lo hubiera dicho? O sea, yo jamás me imaginé que ese lugar que para ese momento era como para los raros, para los freaks, para los nerds, se iba a convertir hoy en una de las principales economías del mundo. Total, no, es loquísimo. Y en tan poco tiempo, ¿no? Y en tan poco tiempo, sí. Sí. Y ahí yo me considero también un afortunado. Sí. Porque también podría haber encontrado un refugio en el Sudoku, ¿viste? Es como, bueno, por alguna razón o por algo terminé ahí. Esto voy a volver a la integración de los mundos, ¿no? Hay toda una cosa más intuitiva que no sabemos por qué explicar, qué pasa, ¿no? Que a todos nos sucede. Y después está el lado mental, que obviamente... ¿Qué haces con eso, no? Con ese regalo que te da el universo. Porque, bueno, vos elegiste ahí, ok. Y cuando todo eso empieza a desarrollarse, bueno, yo me sigo subiendo a este barco, ¿no? Y de alguna manera utilizo todo eso para apalancarme a mí mismo, que es un poco lo que estás contando vos. Me interpela mucho tu relato, también me siento muy identificada y creo que muchos también con un montón de cosas de tu historia y de cómo transformar, si querés, el dolor o el desafío de alguna manera, porque digo, viene desde una búsqueda, ¿no? Desde una búsqueda de comprensión, de satisfacción, de pertenencia, en tu motor de cambio y de autenticidad también, de alguna manera, por lo que te escucho. Creo que en ese momento, y hasta yo digo casi entrando en la adultez, pero sobre todo en mi adolescencia, ninguno de nosotros, y como decís, yo también creo que hay mucha gente que se siente interpelada de nuestra edad, o bueno, no sé tu edad, pero sí. De 30 años. Estoy en los 30, ya tengo canas. Sí. Ninguno de nosotros creo pensaba que era un refugio de tanta gente. No. Era como, sentías que, claro, porque tu entorno más cercano no tenía esa vinculación, entonces uno siente como que es el raro uno, ¿viste? Como que sos un poco más freak, o sos un poco más techie, un geek, y con medio tiene como un fetiche ahí, y decís, bueno, esto es algo para el outsider. Sí. Y después, con los años, uno empieza a ver que, bueno, quizás no era tan outsider. Quizás esto se estaba convirtiendo en la norma, la forma de interactividad o de relacionamiento. Y hoy ves en los, no sé, hablo con chicos de 20 que trabajan acá en Taquenos y nunca han chamullado o se han intentado cortejar para la audiencia internacional. Sí, a una dama. A una dama o a un caballero por fuera de las redes sociales. Tipo, nunca fueron a un boliche e intentaron, ¿viste? Sí, levantar de la nada. Es tipo, no, tipo, siempre a través de Instagram. Y es como, wow, qué loco. Qué locura. Es como, bueno, en algún punto la herramienta, no sé si decir resolvió un problema, pero interpretó, mejor dicho, una tendencia que estaba ahí. Sucediendo socialmente. Para la gente, ¿no? Y te iba a preguntar un poco, tomando la comunicación, ¿no? A mí, yo hay una frase de mi propia vida que encontré que yo cuando descubrí también en mi propio proceso de cambio que lo que me gustaba eran las personas y comunicar y que quería hacer algo con eso, entendí que la comunicación es todo, o sea, somos personas teniendo conversaciones para futuras conversaciones y todo lo que se hace es mediante conversaciones, ¿no? De alguna manera. Entonces, ¿cómo la comunicación tiene un impacto tan grande en todo? Sí. Como el poder de la palabra, ¿no? O sea, esto es mesa porque alguien dijo que era mesa. Entonces, ¿cómo es la importancia que hay que darle, ¿no? A eso y a lo fino que generan los vínculos. ¿Cómo sentís eso hoy en tu día a día? O sea, ¿cómo la comunicación te atraviesa hoy? A mí me gusta mucho la filosofía. No puedo decir que soy un estudioso de la filosofía porque la verdad es que sería un sí, a los filósofos nos estarían tirando con algo. Sí, no, soy un aficionado. Aficionado, eso soy un aficionado y sobre todo del pensamiento de Nietzsche, ¿no? Sí. Y él tiene una frase que es un aforismo, ¿no? Es una frase muy popular, que es no hay hechos, hay interpretaciones. Y un poco también mis estudios en comunicación y publicidad me fueron construyendo esa mentalidad, en la de sentir o al menos comprender mi interacción con la realidad como un hecho comunicativo. Ya sea una comunicación conmigo misma, ¿no? ¿Qué está por afuera de las palabras? Nada. O sea, ¿cómo uno puede pensar, interpretar o definir la realidad si no puede usar las palabras y ya la palabra es un elemento comunicacional? Entonces, creo que a veces eso es como abrir un poquito la Matrix. Sí. Es como decir, bueno, si partimos de esta lógica en la cual
la realidad termina siendo una construcción discursiva en gran medida. ¿Qué herramientas tiene uno para interpretarla, para tener una vida sana, para tener buenas relaciones con los demás? Porque también desde ese lugar uno entiende la subjetividad, ¿no? Sí, yo siempre digo una frase que es, la escuché, ¿no? Me la copié, está claro. Las cosas no las vemos como son, sino como somos, ¿no? Sí. Al final del día, la cosa no es, sino es qué hago con la cosa, ¿no? Y en eso, para atarlo un poco con lo que venías conversando antes, yo creo que eso también tiene mucho que ver con nuestra mentalidad emprendedora, ¿no? De alguna manera. Es como, bueno, no es la cosa, sino es qué hago yo con eso y cómo eso lo podemos vincular con una forma de ser, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo creo que vos escuchándote, digo, para los que nos escuchen, independientemente que estés en una corporación o tengas el bicho emprendedor y puedas armar algo propio, creo que hay algo en la mentalidad emprendedora que está bueno sentir y ver cómo eso se expresa en el mundo de alguna manera, ¿no? Mentalidad emprendedora entendiéndose como resiliencia, capacidad de ir para adelante, de cómo afronto los desafíos, cómo me vinculo con el resto, cómo trato de vivir yo mi vida con una actitud protagónica, positiva, ¿no? O sea, salir un poco de la queja y la victimización. Mucho en todo el trabajo que venimos haciendo en organizaciones, está todo muy enquistado ahí, ¿no? En la queja y en la victimización, que siempre el pasto del otro es más verde y todo para mí es problemático y el otro lo hace mal, ¿no? Como un poco esta triada de creencias que, volviendo a lo comunicacional, es lo mismo. Son las creencias, es el cuento que yo me cuento. Porque, digo, ¿cuánto de todo eso no es el hecho, sino es el juicio que yo hago del hecho, ¿no? Bueno, ya que me diste bien. Sí, dale, por favor. Empiezo. Un filósofo hablando con otra, o sea que me gusta mucho, no sé si conoces a Byung-Chul Han, y creo que él interpreta muy bien esto, y a mí me pone en un lugar difícil, porque lo siento como vos, o sea, creo que en algún punto si uno mira con positivismo, con ganas de desafiarse, con ganas de ser mejor o estar mejor o ser más feliz, pon el nombre que quieras, la realidad, uno empieza a percibirla de esa forma. Pero a la vez, a mí, hay algo que me parece muy interesante, que lo que él dice es, pero vivimos en una sociedad performática donde si no somos así, estamos excluidos de la sociedad, y en algún punto la realidad es muy compleja, porque también estás hablando a veces de un lugar de clase, cuando decís eso, o desde un lugar de privilegios. Y ahí es donde el discurso ese, que yo lo creo, me lo autocuestiono. Digo, claro. Es la sociedad performática, ¿no? Como la que él dice, medio una trampa ahí, en la que termina sobreviviendo el que más capacidad tiene para ver la realidad mejor, porque al fin y al cabo es el que más recursos tiene, porque... pero entraste en el espiral, ¿no? De alguna manera. Y además es como, no caer en el positivismo tonto, ¿no? Sí. O sea, eso te lo tomo totalmente. Sí. Creo que como todo es un equilibrio. Voy a volver animalmente, ¿no? Sí. Como a los dos lados. Y en este caso también está bueno tener una actitud positiva en la vida. Tengamos contexto. Tengamos contexto, me parece que está bueno. Y también le da un lindo mimo al ego, porque si no, todo termina siendo... En el emprendedurismo creo que pasa mucho esto, ¿no? La realidad emprendedora es avasallante, es muy compleja, porque en algún punto uno tiene una visión o tiene una creencia sobre la realidad que en el 99% de los casos está en contra de la creencia general. Total. Entonces uno tiene que poner sobre la mesa, y cuando digo sobre la mesa es en su comunidad, en su sociedad, en su grupo de amigos, en su familia, la intención de construir algo que rompe los esquemas y las creencias generales. Uh-huh. Y eso inevitablemente genera fricción, genera detracción del otro. Sí. E incomodidad, ¿no? Eso genera incomodidad, y esa incomodidad en algún punto uno la absorbe. Entonces el emprendedorismo tiene esto también de tengo un nivel de frustración y de devolución del entorno totalmente negativo y frustrante, y en algún punto, tipo, si yo no tengo la creencia tan firme, medio al borde de la locura, ¿viste? De que eso va a ser de esa forma y que va a pasar de esa manera, te destruye. Ahí es donde yo sí realmente creo en un poco la voluntad de poder, ¿viste?
la voluntad que prima en la capacidad de la persona de anteponerse. Y a mí me gusta mucho ahí apalancarme en el para qué lo estoy haciendo, ¿no? O sea, un poco en volver a la base. Sí. Como de nuevo, estas dos cosas, volviendo a la comunicación, el cuento que me cuento, porque de nuevo, con todo esto es el cuento que uno se cuenta de eso que está haciendo, ¿no? Y volver al para qué. No con esta idea, me voy a volver a lo mismo del positivismo, sin el positivismo y sin la idea de propósito, ¿no? Como la fantasía, sin irme a la fantasía, pero sí volver a las raíces, ¿no? Del para qué lo hicimos. Y si eso es más pesado que todo lo negativo, y bueno, eso empieza a subir de alguna manera, ¿no? Ese es el relato, al menos que yo me cuento. Sí. Y decime. No, es que también hay otra dimensión de esto que a mí me interesa muchísimo, que tiene que ver con el ánimo. Y el ánimo es como, ¿viste? Como esas oleadas que arrastran pero a la vez dejan cosas. Sí, me gusta la metáfora. Creo que muchas de las creencias, por más arraigo que tengan, se terminan viendo afectadas por algo que pasa en nuestra cabeza que a veces hasta se escapa del control, ¿viste? Tipo, un día estás de mal humor y justo ese día tenías que tomar una decisión y decís, tipo, la puta madre, yo soy la persona que mejor piensa en esto y hoy estoy cruzadísimo. Hoy no va. Y tomé una mala decisión o hice algo mal y eso construye. O sea, y bueno, nada, a veces creo que la fortaleza, al menos la fortaleza de ser consciente. Yo creo mucho en la conciencia. Soy medio laissez-faire en el sentido de a veces cuando estás mal y es mejor irte a dormir y mirarte una peli, que la creencia de tipo, no, yo tengo que cambiar mi estado y ¿viste? Tengo que estar bien. Y por ahí hay algo ahí de presión que yo no siento que funcione tanto. No, ahí estoy, también me sumo sobre tu barco de hay que darle lugar a lo que es, ¿no? Sí. Porque si no les damos lugar, esto no nos vamos a meter en emociones en esta charla, pero explotan como una olla a presión, esa es la realidad. Y que las emociones son mensajeras, al final del día cualquiera que sientas te viene a dar un mensaje. Hay algunas que tienen mala prensa nada más, pero todas están buenas sentirlas y habitarlas, porque ahí está el gran hallazgo, creo, ¿no? La primera verdad noble del budismo es el dukkha, ¿no? Que es tipo, en algún punto todo es sufrimiento. Todo es sufrimiento. Y creo que lo lindo de eso es que ese sufrimiento que eventualmente va a llegar hasta con las cosas buenas, es como, yo estoy esperando este viaje, sí, pero un día el viaje va a terminar y vas a volver a no estar viajando. Es como, y bueno, pero si uno vive así, creo que uno disfruta más las cosas, porque sos mucho más consciente de la finitud. Y creo que la finitud es algo muy valioso, a veces nos da miedo pensarlo, porque la finitud es casi una analogía a la muerte, y la muerte es algo que no queremos pensar. Pero yo creo que si uno piensa, aunque sea un poquito en la muerte, disfruta mucho más la vida. Total, porque si sos consciente, es una de las cosas que digo, cada día estás más cerca de morir. Sí, vos, sí, yo, obvio. Axel y todos los que nos están escuchando. Todos, sí. Simplemente por tenerlo en contexto, ¿no? Para que te vuelva al camino. Me gustaría, Luca, preguntarte, asociado a Animalmente, a la comunicación, sí, al mono, a tu mundo emprendedor, ¿algún mensaje que quieras darle a nuestra audiencia en términos de tu camino, de animarse a emprender? También de algún modo escuchar tu para qué, que era una pregunta que te quería hacer antes y no te había hecho. Como que, ¿cuál es esa motivación interna que vos tenés o esa llama? Lo primero, y relacionado un poquito con Animalmente, creo que hay algo sobre el poder de la comunicación que lo decimos y lo entendemos mucho menos de lo que lo ejercitamos. Sí. Y te voy a dar un ejemplo muy claro, que yo lo veo en una banda en LinkedIn, un montón lo veo en LinkedIn, que es, hay un sistema que se repite una y otra vez de poner mensajes que no dicen nada, ¿no? Que son mensajes que tienen información muy vaga,
hasta te digo escritas por ChatGPT, ¿viste? Y a la vez los mismos, yo lo he hecho, ahora lo estoy cambiando un poco, pero los mismos que ponemos eso somos los que decimos que la comunicación es lo más importante. Bueno, sí es lo más importante, hay que tomársela con seriedad. Y creo que tomarse la comunicación con seriedad implica pensar, al menos cuando uno está emprendiendo, qué voy a decir, de qué forma lo voy a decir, en qué canal lo voy a decir, con qué tono, con qué intención. Porque hay mucho, viste, para mí hablar gratis. Hablar gratis, me encanta hablar de filosofía, me encanta hablar de literatura, de series, pero creo que uno tiene que ser responsable con el efecto comunicativo, y no solo responsable, sino saber usar su poder cuando uno está en el contexto de la construcción de una compañía o de un proyecto de emprendimiento individual, ¿viste? De solopreneur. Creo que ahí hay algo para pensar en mayor profundidad, y creo que ese es el mensaje más grande, porque cuando a veces me preguntan cuáles son las cosas que vos crees, ni siquiera te digo que le dieron éxito, sino que han permitido avanzar y hacer crecer a Taquenos, es porque esto lo hemos pensado. Hemos pensado cómo comunicar en Twitter, hemos pensado cómo comunicar en LinkedIn, hemos pensado qué cosas le queríamos decir a nuestros usuarios, en qué momento, de qué forma, a nuestros shareholders, a nuestro equipo. Y no desde una teoría conspirativa, ¿viste? Sino más de, bueno, ¿cómo logro el mejor efecto con una herramienta poderosísima que es la palabra, que es el discurso, que es la comunicación? Y la otra pregunta era el para qué. ¿Para qué? Bueno, porque hay un punto en el que soy bastante obstinado sobre la forma en la cual considero que el mundo debe ser. Ahí hay una especie de super yo operando con mucha fuerza sobre la responsabilidad que considero que tengo sobre la sociedad, el mundo en el que vivimos. No me gusta decir como, las cosas son así por culpa de este, por culpa de este otro. Me encanta pensar que las cosas son así en gran parte por culpa mía, y que yo tengo un lugar de responsabilidad enorme para que eso cambie. Y eso lo pienso desde el sector empresarial, desde la política, desde hasta desde el arte, ¿no? Si hay algo que uno cree que podría transformar para que la realidad sea un poco más como uno cree que es, porque al fin y al cabo todos tenemos nuestra hipótesis de cómo deberían ser las cosas. Y bueno, a mí me gusta hacer cosas para que sean como yo quiero. Por eso hay algo de obstinado, hay algo de ego. Pero al menos lo conduzco bien hacia usado, un lugar que al final del día, el mundo todo tiene algo de eso. Sí. Entonces, creo que la distinción es encauzarlo, como hablamos antes de la energía, ¿no? ¿Qué onda si encauzamos toda la energía en algo positivo y que haga al menos un mundo más bonito y que nos guste habitar en nuestro metro cuadrado, ¿no? Pues si multiplicamos metros cuadrados, ahí nos vamos... Sí. Por eso me encanta, o sea, a mí me encanta estar rodeado de emprendedores, porque ahí afino un montón de las cosas que por ahí yo creía y dejo de creer. Y por ahí cuando uno emprende, va mucho más allá de la industria en la que uno está trabajando. Obviamente lo que más me inspiró y lo que más me llevó hasta este momento de Taquenos es un sentimiento de injusticia enorme con los sistemas financieros globales y con el sistema financiero internacional, que no comprendía en lo absoluto las tendencias en las cuales hoy se estaban relacionando los humanos. Y no comprendía porque había configurado sistemas que eran, desde mi punto de vista, opresores y corporatocráticos. Entonces, a partir de eso surge la necesidad de algo de Taquenos, pero esa necesidad también termina reflejándose en, bueno, cómo ahora considero que deben funcionar los sistemas de financiamiento de compañías, ¿no? Como una startup se hace de capital para que los fundadores de compañías, los emprendedores que tienen visiones sobre otras industrias, sobre el agro, sobre el retail, sobre la medicina, también puedan tener las herramientas de construir sus cosas. Y bueno, uno ahí va creciendo, ¿no? Ahí se va haciendo exponencial. Sí. Me quedaría charlando horas. De hecho, te quiero agradecer porque a mi yo emprendedora también la hace crecer mucho toda esta conversación. Así que gracias. Y intuyo que a todos los que nos están escuchando también. Cerramos con una pregunta, para hacer como siempre cerramos con el juego. Saquemos al azar así
Vamos a ponerles tu Esto no energía. está preparado. No está chequeado. No. Saca la que quieras. Vamos a ver qué animal, qué mensaje. ¿La miró? Sí. Ok. Me tocó la prudencia. Mirá, el conejo. El conejo. Nos ¿Lo vamos- mostramos? Sí. Y tiene una pregunta que, ¿Qué? mira, justo para tu... ¿Qué llevarías a un viaje de 365 días? Esta ya la tengo contestada. A ver. Me llevaría un libro. Ok. Me llevaría la Biblia. Ok. No porque sea una persona altamente religiosa, sobre todo el Primer Testamento. Considero que muchas de las razones por las cuales somos como somos y la sociedad terminó desarrollándose como están ahí. Muchas de las respuestas están ahí. Incluso de la comunicación. Para mí el Antiguo Testamento construyó el relato. O sea, el relato como hecho fundacional de la sociedad moderna. Creo que hay algo ahí muy interesante para interpretar y que si bien la he leído nunca entera, pero por ahí algunas partes, sería algo que leería durante un año. Me ¿viste? interpelaste, ¿eh? Para ir a volver al cajón de los recuerdos de Sí. la primaria, ¿viste? A sacarla No, y... y además lo bueno que tiene es que tiene una cantidad de interpretaciones. O sea, pensá que en 20 siglos has tenido de esas escrituras sociedades que se han desarrollado en Occidente, y en Oriente también, ¿no? Pero principalmente en Occidente, de millones de formas. O sea, tenés gente que ahí encontró la justificación para hacer cruzadas, Sí. para inventar países. Y volvemos a la comunicación y al cuento y al Increíble. hecho, claro, O sea, ¿cómo desde un mismo relato uno puede ir y matar millones de personas? Y cómo desde el mismo relato uno puede promover el amor, ¿no? Y es un mismo es el libro. mismo libro. Eso me parece impresionante. Y me encantó para cerrar porque ata, o sea, el podcast que hicimos redondo, ata con toda la conversación que tuvimos recién, así que extraordinario. Buenísimo. Muchas gracias por este espacio y nada, los invitamos a escuchar, compartir y ojalá y contarnos también si esto lleva a que ustedes emprendan, busquen o hagan otras cosas, así que 1.000.000 de gracias. Inspiren, ahí está, no me salía la palabra que quería decir, era inspiren. Y si quieren hatear también. También se puede, también se puede. hateen. Gracias.